2025. Estamos aquí con el doctor Ricardo Velázquez Leyer. Ricardo es profesor de tiempo completo de nuestro departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero. Es especialista en análisis de políticas públicas y de política social comparada y cuenta con cerca de 30 publicaciones en revistas internacionales de alto impacto, en volúmenes editados, en los que ha abordado temas como la universalización de sistemas de salud, las reformas a sistemas de pensiones, la configuración de regímenes de bienestar, el desarrollo e impacto de programas de combate a la pobreza y las respuestas de los gobiernos a la pandemia de COVID-19, entre otras cosas. También ha coeditado varios números especiales en revistas académicas sobre los efectos de la transferencia de ingreso y salarios mínimos en niveles de pobreza en países latinoamericanos, la influencia del clientelismo en la política y las políticas públicas en México y América Latina, y la institucionalización de las medidas para combatir la pandemia de COVID-19 alrededor del mundo. Actualmente, Ricardo está trabajando en la coedición de un Handbook of Employment and Social Policy para la editorial Edward Elgar, en la preparación de un capítulo sobre la política para la atención de adultos mayores en América Latina para el Oxford Handbook of Social Policy, y la coedición de un número especial sobre la implementación de la política social en Europa del Sur y América Latina para el Journal of International and Comparative Social Policy. Es miembro del SNI y forma parte de los comités editoriales de las revistas Social Policy and Society y el Journal of International and Comparative Social Policy. Ha impartido clases, conferencias y seminarios en la Universidad Libre de Berlín, la Universidad de Edimburgo, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Oxford y la Universidad de Amberes, entre otras. Y es doctor en política social por la Universidad de Bath. Muchas gracias, Ricardo, por estar aquí y ser el primero de este año en el seminario, que como ustedes saben, se transmitirá todos los meses en el último jueves de cada mes, así que los esperamos también en futuras oportunidades. Sin más, vamos a comenzar. Creo, Ricardo, que si quieres compartir algo ya puedes hacerlo. Pero no estoy segura de que ya te veo. Ahí, Entiendo. perfecto. Ok. Bueno, entonces, ¿comienzo? Sí, Sí, ¿verdad? claro que sí. Bueno, oiga, no, pues muchas gracias a todos los que se conectaron. Em, yo propuse este seminario para presentar algunas ideas en las que he estado trabajando, o más bien ideas que estoy tratando de plasmar en un libro que escribí como producto principal de mi año sabático, que tuve todo en 2023 y 2024. Em, y son temas en los que he venido trabajando y también son temas que forman parte de los cursos que he impartido aquí en la Ibero, em, específicamente del curso de análisis de políticas públicas, ¿sí? La intención del libro que propuse para el año sabático era pues hacer una difusión de muchas de estas teorías de políticas públicas dentro y fuera de la academia y preparar un texto que fuera útil, ¿no? Y que fuera útil em, comenzando que fuera útil para la enseñanza del enfoque del análisis de políticas públicas en contextos universitarios, que fuera útil para investigadores que se interesan en estos temas sin que necesariamente sean especialistas en políticas públicas o ni siquiera en ciencias políticas, y que fuera útil también para cualquier persona que le interesaran los asuntos públicos o los temas de gobierno. ¿Mm? Eso es entonces de lo que voy a hablar. Esta presentación espero no extenderme mucho, ¿sí? Comienzo yo en la presentación trazando, en la presentación y así comienzo el libro también, trazando la historia de lo que hoy llamamos análisis de políticas públicas o estudios de políticas públicas. Es un área, un campo de investigación que a lo mejor ya muchas personas han escuchado hablar de él.
Los cursos en políticas públicas cada vez son más populares. Es un campo que ha venido ganando popularidad en todas las regiones, incluyendo en México y en todos los países o en la mayoría de los países de América Latina, o en todos creo. Y y lo que entonces comienzo a decir, bueno, ¿de dónde viene todo esto? Porque es un campo bastante reciente, ¿sí? Estas en realidad son ideas que comienzan a surgir hace 20, 30 años dentro de la ciencia política. Este, mm, eh, y se habla mucho de los estudios de políticas públicas, se habla mucho del campo de las políticas públicas, pero creo que es importante entender de dónde viene, ¿sí? Em, y miren, tenemos que partir del origen de estas ideas. Quienes han estudiado ciencia política, entonces, perdón, quienes han estudiado políticas públicas, quizás sabrán que a quien se le ocurrió toda esta idea es a un tipo que se llamó Harold Laswell, de la Universidad de Chicago en Estados Unidos. Laswell propone un enfoque que originalmente llamó ciencias de políticas públicas. Pero antes de Laswell, creo que es importante retomar el antecedente de este enfoque. Y los antecedentes están en las ideas de John Dewey. Es un filósofo, sobre todo filósofo de la educación, y creo que ese es su campo por el que es más conocido. Es también de Estados Unidos. Y están en John Dewey y en la filosofía pragmática, en donde vamos a encontrar los orígenes del análisis de políticas públicas como campo de estudio dentro de la ciencia política, ¿sí? Creo que es importante tomar en cuenta las ideas de John Dewey porque ahí está la esencia de lo que es este enfoque. ¿Eh? Para John Dewey, el espacio público, la esfera pública, se compone de los asuntos que todos tenemos en común, particularmente de los problemas públicos, de los problemas que todos compartimos, ¿sí? Eso es lo que forma una comunidad, ¿no? Las cosas que tenemos en común y los intentos que hacemos por solucionar nuestros problemas que nos afectan a todos. Bajo esta visión de John Dewey, el Estado es principalmente un solucionador de problemas, o debería ser un solucionador de problemas. Ese es la razón que justifica la existencia del Estado. Si un Estado no se enfoca en la atención a los problemas públicos, entonces no tendría mucha razón de existir. Y ahí está el origen de lo que es el análisis de políticas públicas, en la solución de problemas. Esa es una diferencia de cómo las personas que nos dedicamos al análisis de políticas públicas analizamos la política. ¿Sí? La política son el conjunto de problemas que nos afectan a todos y el Estado es la autoridad que elegimos para tratar de solucionar esos problemas. Es en esas ideas de Dewey en donde vamos a encontrar el origen del enfoque. Es un enfoque, los estudios de políticas públicas, que surgen en Estados Unidos y se mantienen dentro de Estados Unidos con muy poca difusión de ese país hasta la década de 1980, 1990. Es ahí cuando se comienzan a exportar estas ideas. Si se exportan es porque alrededor del mundo se le comienza a ver utilidad a este enfoque. Dentro de la ciencia política y dentro de otras ciencias, los economistas adoptan los temas de políticas públicas, ¿sí? Y desempeñan un rol importante en difundirlo. Pero estamos hablando de ciencia política. ¿Sí? Aquí en la Ibero, por ejemplo, la maestría en políticas públicas está en el Departamento de Economía, pero las políticas públicas es ciencia política. ¿Sí? Esto lo tomo de un artículo que traza la historia del análisis de políticas públicas en América Latina. Se menciona que ya Guillermo O'Donnell adoptó el término de análisis de políticas públicas en un artículo, en un trabajo de 1976. Los dos primeros libros sobre políticas públicas en español son de Joan Subirats, que está aquí, y una compilación que hizo Luis Aguilar Villanueva sobre textos clásicos de políticas públicas, clásicos hasta ese momento, ¿no? Hasta principios de la década de 1990. Este texto que preparé, no lo dije, este texto que preparé, que espero publicar como libro, lo preparé en español. ¿Por qué? A pesar
creciente popularidad del enfoque de políticas públicas para el análisis de la política y popularidad también en los países hispanohablantes, incluyendo España, por supuesto. Eh, los textos en español son muy limitados. ¿Sí? Este texto de Subirats y estos volúmenes compilados de Luis Aguilar Villanueva todavía se siguen utilizando. Y fuera de eso hay 4 o 5 libros que se utilizan en todas las universidades de los países en donde se habla español. Entonces, esa es otra contribución que esperaría poder conseguir con el texto que preparé, ¿no? Aportar a la literatura en español sobre políticas públicas, ¿no? ¿En qué consiste el análisis de políticas públicas? ¿Qué es? Se habla mucho de políticas públicas, los políticos repiten políticas públicas todo el tiempo. Se dice que se estudian las políticas públicas, pero ¿qué es? Es un enfoque para el estudio de la acción del Estado. A diferencia de la administración pública, el análisis de políticas públicas no es una subdisciplina, no cuenta con un objeto de estudio claro, independiente. El objeto de estudio es el mismo objeto de estudio de la ciencia política, es decir, el Estado y las relaciones de poder. Eso es el análisis de políticas públicas. Más que una subdisciplina, que es como a lo mejor muchas personas pudieran llegar a pensar que se puede clasificar el análisis de políticas públicas, más que una subdisciplina es un enfoque, es una forma de ver la política, una forma de ver el Estado desde los problemas que afectan a la sociedad y desde la forma en que los estados intentan o no intentan avanzar en la solución a esos problemas. ¿Sí? Para las políticas públicas, para los estudios de políticas públicas, el Estado debe ser un solucionador de problemas. Así es como justifica su existencia. ¿Sí? ¿Qué más es el análisis de políticas públicas? Y yo creo que aquí están las razones de su creciente popularidad. Es una perspectiva multimetódica, multidisciplinar, es muy permeable a muchas teorías, conceptos y métodos que vienen de muchas otras disciplinas, de la economía, por ejemplo, pero también de la sociología. Hablaré de algunos enfoques en donde la aportación principal viene desde la sociología, ¿no? Recientemente desde la historia, ¿sí? Y la psicología y otros campos, entonces, de las ciencias sociales, ¿no? Es un enfoque muy práctico, muy pragmático. Y este viene, por eso es relevante revisar a John Dewey, ¿sí? Y la filosofía pragmática. El estudio de políticas públicas es pragmático, busca generar conceptos, teorías que tengan una aplicabilidad para la toma de decisiones cotidianas, ¿no? Bajo las políticas públicas, cualquier teoría que no tiene esa capacidad de aplicarse en la toma de decisiones cotidianas, pues a lo mejor no tiene tanto valor. Entonces, analizamos también análisis empíricos de casos de estudio concretos. Por ejemplo, yo siempre digo, al análisis de políticas públicas no le interesa estudiar la democracia en América Latina, así de manera abstracta. No, eso no. No, el caso de estudio concreto, ¿qué vamos a analizar? La democracia, los conflictos postelectorales en tal fecha, en tal país, ¿sí? De ahí surgen las teorías, del análisis empírico de casos concretos y tiene un fuerte valor teórico y práctico. Entonces, miren, lo que me puse a hacer ahora con esto del año sabático, pues ya conocía yo muchos de estos textos, pero pues me puse a revisar muchos otros textos para tratar de preparar esta compilación de ideas, de conceptos, de teorías sobre políticas públicas. Traté de generar un texto integral y traté también de incorporar algunos temas que no se encuentran en la literatura, ni en la literatura en español, ni en la literatura en inglés. La literatura en español, muchas veces, no siempre, pero muchas veces reproduce los mismos temas de la literatura en inglés. Pero tenemos una ventaja desde los países latinoamericanos, que hay muchos procesos políticos que a lo mejor no se visibilizan
en Europa del Norte, por ejemplo, sí, pero que nosotros sí los alcanzamos a visibilizar. Que no se visibilicen en Europa del Norte no quiere decir que no existan allá, ¿eh? Y que no estén teniendo un efecto allá sobre la política y las políticas públicas. Pero quizás como no son tan frecuentes, tan recurrentes, no han acabado de formar parte de las teorías de políticas públicas. Eso sí lo podemos ver aquí desde América Latina y podemos aportar entonces también, no solo para la teoría de la región, sino para la teoría de políticas públicas a un nivel global, ¿no? Entonces, pues revisé todos estos textos. Y estas ideas que presento aquí, pues son las conclusiones de este trabajo, de la preparación de este libro, ¿sí? Primero, la definición de qué es una política pública. Y aquí, este, mm, y aquí, y aquí, si revisamos libros de texto, aquí alguien está hablando. Sí. Ya Si tiene el revisan, micrófono. eso Adelante, es. adelante, Gracias. adelante. Fíjate, fíjense, si revisamos libros de texto, cada libro de texto va a traer una definición diferente de políticas públicas, ¿sí? Como cualquier libro de texto o libro de investigación, libro académico, ¿no? Em, sobre políticas públicas, todos los libros, cada libro va a tener una definición diferente, ¿no? Y eso nos pasa los que hacemos ciencias sociales, ¿no? Pues siempre cada quien quiere aportar su propia definición. Algo que me pareció muy interesante, esto lo he repetido en otros foros. Las definiciones más largas, más extensas, son de los libros publicados en español, ¿m? Y en francés también. Y las definiciones de política pública más concretas, más directas, son de los libros publicados en inglés. A lo mejor ahí hay algo, ¿no? Sobre no sé, el pragmatismo anglosajón. Yo defino política pública desde una perspectiva muy, pues yo intento ser muy pragmática, ¿sí? ¿Qué es una política pública? Es un curso de acción emprendido desde el Estado para intervenir en la sociedad. Eso es todo. Mucha gente le agrega aquí muchos elementos a una política pública y dice, no, una política pública son las acciones que incorporan a la sociedad civil, una política pública son las acciones orientadas hacia la solución de problemas, cosa que idealmente eso buscaríamos. Pero en un principio, esta creo que es la definición más útil, ¿m? Para comenzar el análisis y el estudio de la política pública. Una política pública es un conjunto de acciones que se emprenden desde el Estado para intervenir en la sociedad. Las intervenciones del Estado sobre la sociedad, esas son las políticas públicas. Para los angloparlantes, el concepto les queda muy claro porque ellos tienen la palabra policy. Entonces, cuando ellos escuchan policy, saben de qué se está hablando, que es de esto, de la acción del Estado. Para nosotros no, ¿sí? Porque tenemos en realidad la misma palabra, política y política, ¿no? Solo que aquí se le agrega el adjetivo de pública. Entonces, desde donde viene esto, ¿no? Desde Estados Unidos, pues quedaba muy claro, ¿no? Que policy era estudiar la acción del Estado. Eh, em, en países donde se habla español, a lo mejor inicialmente no puede quedar tan claro. Pero así es como yo defino política pública en el libro, ¿sí? Ahora bien, esta es la definición de política pública. ¿Qué características tienen las políticas públicas? ¿Qué compone una acción del Estado, ¿no? ¿En qué consiste la acción del Estado? Primero, no solo estamos hablando de decisiones, ¿no? Estamos hablando de acciones. Pero esas acciones, para que las estudiemos nosotros desde el análisis de políticas públicas, tienen que involucrar a un actor gubernamental. Son cursos de acción que se emprenden desde el Estado, pero eso no quiere decir que la sociedad civil no participe activamente en el desarrollo de estas acciones. De hecho, la sociedad inevitablemente participa en el desarrollo de una política pública porque es quien recibe sus efectos. ¿M? Es donde se plasma la intervención. Entonces, estamos hablando de acciones que se emprenden desde el Estado, pero siempre con la participación directa, explícita o implícita de actores no gubernamentales, directa o indirecta, de actores no gubernamentales. Idealmente quisiéramos que la sociedad civil participara en la formulación, en el diseño de la política pública, pero no siempre sucede así. No obstante, siempre la sociedad civil participa porque recibe los efectos de la política pública, ¿no?
El concepto de institución es aquí muy importante, ¿no? Instituciones, reglas formales e informales. Las políticas públicas emiten reglas, ¿sí? Las reglas que estructuran la realidad social, económica y política. Toda nuestra realidad está estructurada por políticas públicas, ¿no? Esta universidad existe porque una política pública le permite existir, ¿sí? Y así podemos decir de todas las acciones que desarrollamos en nuestra vida cotidiana, la influencia de la política pública, la influencia de la acción del Estado siempre está presente, ¿sí? Para bien o para mal, ¿eh? La diferencia entre política pública e instrumento, creo que también para personas no interesadas en los gobiernos, en lo que hacen los gobiernos, también es importante conocer estar conscientes de esta distinción, ¿sí? Se equipara política pública muchas veces a un programa de gobierno, y eso no es así, son dos cosas diferentes, ¿no? Política pública son los cursos de acción, ¿no? La orientación de las acciones de los estados. Eso es la política pública, que persiguen ciertos objetivos generales. El instrumento es ya, eso sí, el programa, proyecto, ley, el tipo de acción concreto que va a utilizar el Estado para intervenir en la sociedad, ¿sí? Una política pública inevitablemente deriva de políticas públicas anteriores. Nada se inventa, ¿no? Todo viene del pasado. Es muy común que los políticos lleguen a asumir el poder, los presidentes, los gobernadores, y siempre anuncian que ya todo cambió, ¿no? Pues nada más porque ellos llegaron, ya cambió todo. Pues no, en realidad nada cambia. Al día siguiente de que un nuevo presidente toma posesión, las cosas siguen exactamente igual. Si las políticas públicas, las acciones del Estado, las instituciones tienen su propia inercia y esa inercia continúa, ¿no? No quiere decir que no puedan ir, que no sean dinámicas y que no estén cambiando constantemente, que un gobernante no pueda realizar cambios mayores, pero de entrada todo parte del pasado, ¿no? La subjetividad, los que estudiamos políticas públicas adoptamos la subjetividad em, para entender la agencia de los actores, ¿sí? Y esto viene de la sociología, ¿eh? No solo analizamos efectos objetivos, causas y efectos objetivos de la acción pública, también la subjetividad de los actores le da forma a la realidad política económica, ¿no? Los actores internacionales desempeñan un rol muy importante en la política doméstica y más en el contexto globalizado en el que estamos. Quizás siempre ha sido así, pero hoy más que nunca, estudiar política pública es también estudiar la influencia de los actores internacionales, ¿no? Y ya por último, concepto de política pública, la acción son los cursos de acción que se emprenden desde el Estado, pero también es la inacción. No actuar también es una política pública. Decidir bloquear la acción es una política pública. Decidir no hacer nada ante un problema también es una política pública, ¿no? Entonces, así es como yo defino el objeto de estudio, ¿eh? Es el objeto de estudio del análisis de políticas públicas, de este enfoque de la ciencia política. Este es el objeto de estudio de la política pública con estas características. Y toda política pública de alguna forma plasma estos elementos explícita o implícitamente, ¿no? En toda acción del Estado hay cierta interpretación sobre las causas de los fenómenos públicos, cierta definición de los objetivos que el Estado debe perseguir para atender esas causas, muchas veces para reproducir esas causas, si es que esas causas se consideran benéficas, y una especificación de los instrumentos que se deben formular para alcanzar esos objetivos. Toda acción del Estado, toda, la podemos analizar, en toda acción del Estado podemos identificar estos tres elementos. En el texto, pues hago una revisión teórica, ¿no? ¿Qué es esta onda? ¿Cuáles son las teorías que explican el desarrollo de las políticas públicas? Las teorías, inicialmente, estas macroteorías, no sé si estas sean macro o meso teorías. El marxismo creo que sí es más macro. Bueno, en fin, es una discusión más muy académica. Pero estas teorías, que en realidad son teorías de organización del Estado, son teorías de ciencia política, son teorías que se aplican en todos los campos de la ciencia política, son las mismas teorías que se aplican para el análisis de políticas públicas. Yo identifico esto y así lo propongo y así lo plasmo en el texto. Eh, Identifico o argumento que hasta la década de 1980 hubo tres macroteorías que estuvieron en disputa constante.
Esto es en México, en otros países de esta región que llamamos América Latina y también en otras regiones del mundo, en otros continentes, ¿sí? El pluralismo, que es digamos, el liberalismo más clásico, la política pública bajo el pluralismo se entiende como los grupos de interés que actúan para generar políticas que los beneficien. Ese es el liberalismo más anglosajón, llamemos, ¿no? El pluralismo, el marxismo, incluyendo el socialismo democrático, que viene pues de los países de Europa, especialmente de los países nórdicos, y el corporativismo, que es la teoría que aplicaría más a México hasta la década de 1980. Cada una de estas lógicas, pluralismo, marxismo y corporativismo, aporta elementos para entender las causas del desarrollo de la política pública, ¿no? Si queremos entender por qué en México se desarrollaron ciertas acciones durante el régimen de partido hegemónico hasta la década de 1980, el corporativismo nos va a arrojar muchas de esas respuestas. Nos va a decir, mira, el problema en México fue esto, cómo operó el corporativismo, cómo operaba a través del partido hegemónico, y de ahí se produjeron cierto tipo de políticas públicas que tuvieron ciertos resultados, ¿no? Esas teorías nos explican las causas de la política pública y sus resultados. Así fue hasta 1980, tres teorías en disputa, así lo argumento yo. Después viene en 1980, 1990 aparece el demonio, ¿no? Que es la elección racional, que es la cara política del neoliberalismo económico. ¿Mm? Y aquí el interés propio, que bajo el pluralismo tenía una noción un tanto positiva, para la elección racional, pues tiene una noción, se concibe de una manera muy negativa. El interés propio lleva al fracaso de los estados. Y como el interés propio de los actores políticos es inevitable, porque forma parte de cualquier individuo perseguir su propio interés, entonces mejor hay que reducir el tamaño del estado y hay que privatizarlo todo. De ese concepto muy básico del interés propio, entonces derivan un montón de reformas en todos los campos del Estado que se comienzan a adoptar a partir de la década de 1980 a 1990. El enfoque que adopto yo más en el libro es este último, el tercero aquí, los nuevos institucionalismos. El institucionalismo histórico específicamente, que creo que debería ser más bien como lo pongo aquí, los nuevos institucionalismos. Yo argumento, por lo que yo he revisado, que la ciencia política está avanzando mucho hacia estos nuevos enfoques institucionalistas. El análisis de políticas públicas hoy creo que se alimenta de estos nuevos institucionalismos y se insertaría dentro de estos nuevos institucionalismos. ¿En qué consiste el institucionalismo histórico, la lógica histórico-institucional? Para la elección racional, el interés propio le da forma a la realidad política y económica, el interés egoísta, ¿no? de cada individuo y de cada actor político. Para la lógica histórico-constitucional, no quiere decir que no existe el interés propio, no quiere decir que no exista la agencia de los individuos, pero las instituciones pueden ser más importantes, ¿sí? Las instituciones son las reglas formales e informales que estructuran la realidad política. Instituciones aquí son reglas. Entonces, bajo la lógica histórico-institucional, la historia adquiere una importancia, adquiere un poder, un gran poder, ¿sí? La historia de las instituciones, la historia de esas reglas estructuran el comportamiento, las decisiones y las acciones de los actores políticos. Si queremos entender por qué en México no se combate la corrupción, o por qué si se combate la corrupción fracasa el combate a la corrupción, está en la historia de las instituciones del Estado mexicano, en donde vamos a encontrar las causas de ese fracaso. El que pongamos el énfasis en las instituciones, en las reglas, digamos, en la estructura, no quiere decir que no reconozcamos la agencia. Para el análisis de políticas públicas hoy en día y bajo una lógica histórico-institucional, la agencia, la capacidad de los individuos a actuar de acuerdo a sus propias motivaciones, está conformada o guiada por las ideas, ¿sí? Que son las creencias causales y normativas sobre la realidad política. Esto viene de la sociología también. Las ideas es lo que explica la acción de los actores políticos. Los actores políticos
actúan con base a sus ideas. No quiere decir que esas ideas están correctas, de hecho muchas veces pueden estar muy equivocadas, muy desviadas. Por eso fracasa la acción del Estado, ¿sí? Por eso la importancia de generar las ideas correctas basadas en evidencias. La constante interacción entre instituciones e ideas explica la continuidad y el cambio en las políticas públicas y las instituciones. Bajo la lógica histórico-institucional, analizamos siempre el cambio y la continuidad en las políticas públicas y en las instituciones y las causas de ese cambio y continuidad, ¿no? Esto es para la gente que quiere rebatir o refutar el neoliberalismo. El neoliberalismo es acá el que está en la elección racional, ¿sí? ¿Dónde está la falla de la elección racional? Y la falla de los enfoques neoliberales, en que no le prestan la suficiente atención a las instituciones. Para ellos, la agencia del individuo le da forma a la realidad política. La agencia del individuo guiada por sus intereses propios. Bajo una lógica institucionalista, es la estructura institucional la que primero influye sobre el individuo, porque la estructura institucional ya existía ahí desde antes de que el individuo naciera, ¿sí? Eso no quiere decir que el individuo no pueda tratar de cambiar esa estructura, ¿sí? Pero primero es la estructura institucional la que tiene el peso, el primer peso, ¿sí? El peso mayor. Y bajo la lógica bajo la lógica institucionalista, del estudio de políticas públicas, no hablamos de intereses, que es como habla la elección racional, hablamos de ideas. La agencia de los actores deriva de las ideas que tienen. Ideas que pueden privilegiar el interés propio, pero son ideas de mucho tipo. Este es el ciclo de las políticas públicas. La gente que haya estudiado políticas públicas habrá oído hablar del ciclo de las políticas públicas y hoy se habla de 4 etapas. Antes se trataban de identificar más etapas. Hoy ya creo que hay consenso de que existen estas 4 etapas. Toda acción pública, así sea el combate a la delincuencia, la política para apoyar a las madres buscadoras de personas desaparecidas en México, la política económica o la política del gobierno municipal de cualquier municipio de Sonora, la política de tránsito. Para toda política, para toda acción del Estado se podrán identificar estas 4 etapas, ¿sí? Este es el ciclo de las políticas públicas, solo que en realidad no se debería ver así. No es un ciclo, no es un ciclo tan claro. Más bien, todo es más difuso, todo es más complejo, ¿sí? Las etapas no tienen un principio y un fin claro, ¿sí? Las etapas tienen múltiples conexiones, se pueden brincar de una etapa a otra, ¿no? Y hablamos de 4 etapas: la formación de agendas, cuando se definen los problemas públicos, cuando se decide la lista de asuntos que los estados van a tratar de atender. La formulación, que es el diseño de la política, el diseño del programa, el diseño del instrumento, el diseño de la acción que va a intentar atender esas causas. La implementación, la ejecución de la acción por parte de los gobiernos y particularmente de la administración pública. Y la evaluación, esto es la revisión de los resultados de la acción del Estado. Y que se presente una de estas acciones, el que una acción pase por una de estas etapas no quiere decir que va a pasar por las siguientes. Muchas acciones se quedan en la formulación, muchas leyes, y más si lo sabremos nosotros aquí en México, muchas leyes se quedan en la formulación, nunca se implementan, ¿sí? Pero entonces hay que estudiar. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué se quedaron solo en la formulación y no pasaron a la implementación? ¿Sí? Este, mm, entonces, con los que estudiamos políticas públicas, aquí hay una aportación muy valiosa, ¿no? Podemos analizar cualquier caso de estudio, del campo que sea, siempre y cuando involucre a un actor estatal, bajo este enfoque, ¿sí? En esto consiste el enfoque de políticas públicas: identificar dónde están las fallas y aciertos en cada una de estas etapas por las que pasa la acción pública, ¿no? Entonces, esto que llamamos el ciclo de políticas públicas es un modelo útil, es un modelo a final de cuentas, es un intento de una reproducción a escala de una realidad muy compleja, pero por la misma complejidad de la realidad
Si no adoptamos estos modelos para el estudio de la acción pública, nos perdemos. La realidad es inabarcable. Tratar de entender por qué fracasa el combate a la corrupción en México, no, pues nos vamos a perder, nunca vamos a lograr entenderlo, ¿sí? A menos que adoptemos este tipo de enfoques, estos modelos. Y así podemos saber si la falla está en cómo se está abordando el problema, cómo se está construyendo el problema, si la falla está en las leyes que se han formulado, es decir, en el diseño de la política, o a lo mejor el problema está en la implementación. A lo mejor se formuló una buena ley de combate a la corrupción, pero no se está implementando adecuadamente, ¿no? Para eso es útil entonces este modelo, para poder estudiar una realidad de enorme complejidad, una realidad política de enorme complejidad que de otra manera sería incomprensible o inabarcable. Sí, bueno, entonces miren, ya casi termino. Nada más voy a tratar de comentar aquí brevemente cuáles son los factores principales que yo identifico que influyen en cada una de las etapas del ciclo de las políticas públicas, ¿sí? ¿Cuáles son los factores? ¿Qué es lo que explica el desarrollo de cada una de estas etapas, de los eventos que se desarrollan en cada una de las etapas del ciclo de las políticas públicas? Esto lo plasmo también en este libro que preparé. Este, mm, em, es importante analizar estos factores porque aquí podemos ver dónde están las fallas o los aciertos de la acción del Estado, ¿sí? Si identificamos estos factores, podemos ver qué es lo que nos hizo bien o qué es lo que sí se hizo bien. Cuando hablamos de construcción de agenda, de que es la elaboración de la lista de los problemas que atiende el Estado, la conformación de los asuntos que atiende el Estado, esa es la construcción de agendas, ¿sí? El primer factor importante a considerar es la movilización social. La movilización social representa la principal herramienta con la que cuenta la sociedad civil para llamar la atención del Estado hacia los problemas que las están afectando. Había dicho que el análisis de políticas públicas es un enfoque muy permeable a otras disciplinas, subdisciplinas, ciencias, eh, enfoques teóricos, todo es muy permeable, ¿sí? Es muy flexible. Estas ideas que se adoptan en en el análisis de políticas públicas sobre movilización social vienen de la sociología política. Lo mismo que se estudia desde la sociología política sobre cómo se forman los movimientos sociales, pero sobre todo sobre cómo influyen sobre la acción del Estado. Eso es lo que se estudia en el análisis de políticas públicas, ¿sí? Cómo la movilización social surge y cómo intenta, y en algunos casos quizás logre encauzar la acción del Estado hacia esos problemas que están afectando a la sociedad, ¿sí? Los medios de comunicación y ahora las redes sociales también influyen en la construcción de agenda. Entonces también cuando estudiamos la construcción de agenda hay que estudiar qué rol desempeñan los medios de comunicación en la conformación del espacio público y en el impulso a ciertos problemas públicos que los estados atienden o no atienden, ¿no? Quienes hayan estudiado políticas públicas reconocerán aquí a John King, ¿no? Sobre todo yo en mis clases pongo mucho énfasis en el modelo de construcción de agenda de John King. Él fue un académico de Estados Unidos, elaboró un modelo concretamente de construcción de agenda que es muy popular en muchas universidades. Creo que es el más útil para entender cómo se construyen las agendas, la agenda pública, la agenda política, la agenda gubernamental. Y él desarrolló este concepto de emprendedores de política pública, ¿no? Policy entrepreneurs, que se puede malentender en español, no tiene nada que ver con empresarios. Estos son las personas que impulsan los problemas públicos, ¿sí? Que generan las ideas sobre las políticas públicas. Esos son los policy entrepreneurs. Ese es un concepto de John King, ¿no? Entonces, los policy entrepreneurs, según el modelo, actúan cuando se abre una ventana de oportunidad y así es como logran impulsar sus ideas sobre los problemas que afectan a las sociedades y sobre la acción que se requiere del Estado para atender esos problemas. Entonces, estos son los principales factores que se pueden identificar, creo, en la construcción de agenda. Hay otros y hay otros enfoques. Esto es lo que yo destaco en el libro y lo que yo he venido destacando también en mis cursos. Creo que aquí ya hay un gran valor
en analizar cada uno de estos factores posibles sobre la construcción de agendas, ¿sí? Ahora, ¿qué factores influyen sobre la formulación? Y aquí las ideas de un tipo que se llamó Charles Lindblom son importantes sobre el incrementalismo en la acción del Estado. ¿Qué decía Charles Lindblom? Básicamente dice lo que ya comenté hace rato, nada surge del vacío. Las ideas, las políticas públicas siempre vienen de políticas públicas que ya existían, ¿sí? La innovación, así como tal, algo totalmente nuevo, es muy raro, ¿sí? Lindblom ponía mucho el énfasis. Cuando se formulan decisiones, cuando se formulan soluciones, perdón, cuando se formulan políticas públicas, en la realidad lo que los actores políticos hacen es basarse en lo que ya existe o en lo que pueden hacer dado el contexto institucional existente. ¿Sí? Para Lindblom, incluso eso tiene un valor, porque si cometen errores, decisiones incrementales, es decir, pequeños pasos, pequeñas diferencias sobre el status quo, si se cometen errores se pueden corregir fácilmente. Que si se intentan grandes cambios. Estas son teorías, por supuesto que el Imbrum así lo plasma, es una teoría, y es una teoría muy pluralista, ¿no? Del pluralismo democrático, de la democracia pluralista muy como anglosajona, ¿no? Este, pero eso sí es importante a considerar entonces cuando se estudia la formulación. ¿En qué grado la política pública fue incrementalista o en qué grado intentó cambios que representaban desviaciones mayores sobre el status quo? La participación de la sociedad civil, cuando estudiamos la formulación de políticas públicas, el diseño de las soluciones, hay que analizar qué rol desempeñó la sociedad. ¿Sí? Y si no desempeñó un rol importante, ¿por qué no desempeñó un rol muy importante en la solución? Si esperamos que las políticas públicas mejoren, hoy en el siglo XXI, la participación de la sociedad civil en el diseño de las soluciones, en realidad desde el reconocimiento de los problemas que los afectan, ¿no? Que afectan a la sociedad. Bueno, es fundamental la participación de la sociedad civil. Institucionalizar la participación social mediante mecanismos participativos. ¿En qué grado, en un contexto, si es que hubo participación social, esa participación de la sociedad civil se dio mediante mecanismos ya institucionalizados, ya formalizados? El campo, la agenda de investigación de aprendizaje de políticas públicas, esta es una agenda reciente, aunque en realidad en ciencia política se ha hablado de aprendizaje desde el siglo XIX, creo, pero hay algunos autores que recientemente han puesto mucho énfasis en esto, sobre todo dado los grandes problemas que enfrentan las sociedades contemporáneas, ¿no? Incluyendo los problemas de medio ambiente, de violencias, em, este, em, eh, de salud, ¿no? La pandemia y todo esto. Entonces, muchos autores han puesto mucho énfasis en esto. Esto viene un poco de la psicología, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo aprenden los actores políticos? ¿Sí? ¿De qué manera podemos lograr que los políticos aprendan, aunque no quieran? ¿No? ¿Cómo pueden aprender los políticos a aprender? ¿Sí? ¿Cómo pueden querer aprender? Si no existe aprendizajes, no puede haber una mejor formulación, un mejor diseño de la política pública. Y por último, la difusión de las ideas del contexto internacional. Las ideas que vienen del contexto internacional cada vez son más importantes. Hoy, muchos campos de la política mexicana no los entenderíamos, de la política pública, bueno, la política y la política pública mexicana, no la entenderíamos sin la influencia de Estados Unidos, ¿no? O sin la influencia del Tratado de Libre Comercio. La influencia de actores internacionales no necesariamente es negativa, puede ser positiva, ¿sí? Hay que entender en qué contextos podemos lograr que la influencia de actores internacionales, por ejemplo, actores internacionales pueden ser la Organización Mundial de la Salud. ¿Mm? La UNESCO es un actor internacional. ¿Mm? ¿En qué grado las ideas que se difunden de estos organismos internacionales o de gobiernos de otros países pueden ser positivas para el diseño de una mejor política pública en México? De que tienen influencia, tienen influencia. De que el contexto internacional tiene influencia, eso es una realidad en un contexto globalizado. Hay que entender cómo puede eso ser más positivo para las sociedades y los gobiernos. Y eso es todo un área de investigación, ¿eh? Si a alguien le interesa esto, ahí hay mucha literatura y es el campo que se llama difusión de políticas públicas, ¿no?
¿Qué factores influyen en la implementación? Entonces, a mí, llegamos a cuando me preguntan, oye, realmente qué es lo que, cómo puede haber una mejor implementación de las políticas públicas en México o en cualquier país. Miren, si no existe un servicio civil de carrera que funcione realmente, no hay ninguna esperanza de que, los resultados de un gobierno vayan a mejorar sustancialmente. Un servicio civil de carrera es un sistema de administración de recursos humanos basado en el mérito. ¿Sí? Que las plazas del sector público se concursen y que se contrate a la mejor persona y que las personas que logren ascender en las estructuras de la administración pública sean las más preparadas, ¿no? Las más honestas. Si no existe un servicio civil de carrera, difícilmente se puede esperar que la situación mejore sustancialmente. Las primeras leyes de servicios civiles de carrera se aprobaron en países como Alemania, en Estados Unidos, desde finales del siglo XIX. Finales del siglo XIX. La primera ley del servicio civil de carrera se aprobó en México con Fox en el 2003. ¿Sí? Es decir, más de un siglo después, más de 100 años después, que que los primeros servicios civiles de carrera se ven diseñados en otros países, ¿no? Ese es el rezago que tenemos en materia de administración pública en el país, ¿no? El clientelismo político, este es un tema que no está en la literatura de políticas públicas, en parte porque proviene de países, la literatura proviene de países en donde el clientelismo no es muy frecuente, pero en países como México, y en muchos otros, no solo México, y algunos países peor que en México, el clientelismo determina los resultados de la política. ¿Sí? No se pueden ignorar, no es un fenómeno pasajero, no es un fenómeno marginal, no, es la práctica, el clientelismo es práctica política, ¿sí? El clientelismo es lógica política. Actores políticos de cualquier partido político, hablando de México, practican el clientelismo. El clientelismo es nocivo, hay que entender cómo es que en algunos casos se ha logrado combatir el clientelismo para mejorar la implementación de las políticas públicas y cómo en otros el clientelismo sigue estando extendido en todos los campos de la acción del Estado. ¿Qué otra cosa iba a decir sobre el clientelismo? Bueno, sí, en la importancia de considerar el clientelismo. El clientelismo no solo tiene efectos sobre la implementación de políticas públicas, en realidad le da forma, moldea, influye sobre todas las etapas del ciclo de las políticas públicas, pero quizás es en la implementación donde tiene una influencia mayor. Muchas leyes se formulan adecuadamente, pero no se implementan adecuadamente por el clientelismo, porque la implementación se desvía eh, por factores clientelares, ¿no? La debilidad institucional, igual es otro tema reciente. Este, mm, y este tema en realidad viene del estudio de los países latinoamericanos, pero después de ahí se ha aplicado a otros, se puede y se ha aplicado a otros contextos, otros países. Hay países que tienen una debilidad institucional crónica, es una enfermedad crónica. ¿Sí? Muchas teorías institucionalistas asumen que las instituciones siempre van a ser sólidas. No, ¿no? Y eso que en México no estamos tan mal como en otros países, ¿sí? Hablando de los países latinoamericanos, en donde la debilidad de las instituciones es un problema que viene desde décadas anteriores que no se ha podido solucionar. La misma dinámica reproduce la debilidad de las instituciones, ¿no? Es la debilidad institucional la que muchas veces explica el fracaso de la política pública, ¿no? Cuando las instituciones son débiles, cuando las instituciones son frágiles, es decir, cuando las reglas nadie les hace caso, aunque existan, ¿sí? La agencia de los actores adquiere protagonismo. ¿Sí? Las personas pueden actuar con base en su propia voluntad, en sus propias ideas, porque no existen reglas que constriñan, que limiten esas acciones. ¿Sí? Cuando las reglas son frágiles o débiles, la gente hace lo que quiere, los actores políticos hacen lo que quieren. ¿Por qué hay corrupción en ciertos países? Pues porque no hay reglas que sancionen la corrupción. ¿Sí? Ese es el tema de debilidad institucional. Y por último, el tema de la burocracia de nivel de calle, también una teoría que viene desde 1980, que estaba ahí medio dormida,
como que a la gente no le hacía caso. Este tipo se llamó Michael Lipsky, el que propuso la teoría de la burocracia a nivel de calle. Aquí suena medio peyorativo, burocracia a nivel de calle, no lo quiere hacer, no quiere hacer eso. Eso no, solo que en inglés suena diferente, street level bureaucracy. Estos son los funcionarios que tienen contacto directo y frecuente con la ciudadanía, son quienes implementan la política pública. Ellos son a quienes tenemos que prestarle atención. Sí, a los policías, los doctores, personal de enfermería, maestros, todos esos funcionarios de primera línea que son los más vulnerables, son los menos capacitados, son los peor pagados en la estructura de cualquier estado, pero son los más importantes, porque ellos son quienes implementan la política, ¿no? Ya tengo nada más esta lámina y otra. Por último, la evaluación. Sobre la evaluación de políticas públicas, más allá de que obviamente la cuestión técnica es muy importante, hay que saber evaluarlas con métodos sofisticados como requiere la complejidad de la acción pública. Es importante también tomar en cuenta algunas cuestiones. Cuando se habla de evaluación, mucha gente, y es natural, que se opine que hay que evaluar la política contra los objetivos que se plantearon. Pues, ¿qué voy a evaluar? Pues, a ver que este programa, qué objetivo se planteó, pues voy a ver si los alcanzó. Existen aquí muchos argumentos de algunos autores que hablan de, no, la evaluación tiene que ser más plural, incluyendo por los efectos, empezando por los efectos que se evalúan. Hay que buscar siempre efectos secundarios o imprevistos de toda acción pública, de la acción pública que se evalúa. Cualquier política pública siempre tenderá a tener efectos secundarios imprevistos. Hay que buscarlos. Un buen evaluador busca esos efectos secundarios, ¿no? Muchas veces esos efectos secundarios solo se encuentran mediante metodologías cualitativas, ¿sí? Hablando de que el enfoque de políticas públicas es multimetódico. Ahí está esto de los múltiples métodos, ¿sí? Puede llegar a existir la idea de algunas personas de que el análisis de políticas públicas es muy cuantitativo. No, ese es un grave error, ¿sí? No, aquí los métodos cualitativos juegan el mismo papel, la misma importancia, en muchas veces son más importantes que los métodos cuantitativos, ¿sí? Los métodos cualitativos son más importantes. Si hablamos de evaluar los efectos imprevistos secundarios de una acción pública, solo se pueden identificar mediante métodos cualitativos, ¿sí? Evaluar desde diferentes perspectivas con la participación plural. Hay que evaluar la política pública desde la perspectiva de los usuarios, todos los actores involucrados en el desarrollo de la política pública y sobre todo desde la perspectiva de los funcionarios de primera línea. ¿Qué opinan ellos? ¿Cómo los mejores instrumentos de evaluación, no siempre obviamente son argumentos teóricos, pero un buen instrumento de evaluación pues debería incorporar la voz de los funcionarios de primera línea, ¿sí? ¿Y qué opinan ellos? ¿Cómo se les puede evaluar? ¿Cómo se puede evaluar su trabajo? Ellos son los que conocen la problemática a nivel de calle, ¿no? La evaluación debe ser plural y participativa, ¿no? ¿Y por qué se evalúan las políticas públicas? No se evalúa nada más porque hay algunas personas que se dedican a esto y les gusta publicar papers, artículos con métodos de evaluación muy sofisticados. No, la evaluación es para la rendición de cuentas. Ese es el fin de la evaluación de las políticas públicas. Sin evaluación no va a haber rendición de cuentas, ¿sí? ¿Qué es lo que hace un gobierno que no quiere rendir cuentas? Bloquea la evaluación. No quiere que lo evalúen, ¿sí? Y así evita la rendición de cuentas. Si nadie se entera cuáles fueron los resultados de la acción, pues nadie le va a pedir cuentas a ese Estado, ¿no? Entonces, la evaluación es importante, sobre todo para la rendición de cuentas. Y creo que ya esta es la última lámina. Entonces, ya concluyendo, ¿por qué dentro del análisis por qué dentro de la ciencia política el análisis de políticas públicas, este enfoque es valioso? Resumo un poco lo que ya dije. Bueno, porque combina múltiples disciplinas, enfoques, métodos, ¿sí? Es permeable a conceptos que a lo mejor no hable mucho de por qué la historia es importante en el análisis de políticas actual, pero tiene que ver con el institucionalismo histórico, con el análisis de las historias de las instituciones. Por ejemplo, si no estuviera abierto el enfoque a esas ideas que vienen de la historia, pues no se podrían aplicar para estudiar la política, el Estado y las relaciones de poder.
La implicación es muy práctico, eso es un valor muy importante que tiene el enfoque de políticas públicas. Sacamos conclusiones prácticas sobre que se podrían aplicar de manera concreta para mejorar la acción del Estado. Si no estamos hablando aquí de contextos muy abstractos, partimos de teorías complejas, pero siempre tratando de llegar a argumentos concretos. Entonces, la aplicación del estudio de la política y sus resultados en múltiples contextos, cualquier acción del Estado se puede analizar bajo el marco del análisis de políticas públicas, ¿sí? Cualquier nivel de gobierno en México, municipal, estatal, federal, o acciones que tengan que ver con el contexto internacional, se pueden analizar de esta forma. Y cualquier sector del Estado, ¿sí? Política económica, política industrial, política de seguridad, política de género, política de combate a la violencia, cualquier acción del Estado se puede analizar, política social, por supuesto, cualquier acción del Estado se puede analizar bajo este enfoque. ¿Sí? Pues logramos explicar el éxito o fracaso de las acciones de los gobiernos. Ese es el fin principal. Pues, ¿qué falló? ¿Qué falló? ¿Qué sí funcionó? Pues vamos a tratar de corregir. Los argumentos que extraemos del análisis de políticas públicas son argumentos que podemos utilizar para proponer soluciones a las fallas del Estado. ¿En dónde está fallando? Pues aquí. Entonces, para eso nos sirve el análisis, ¿no? Para identificar el éxito, para identificar el fracaso o también el éxito y ver entonces qué cosas se deben poder reproducir, que están haciendo bien los estados, o qué cosas se pueden imitar de estados que están haciendo cosas bien en otros países. Y ya concluí, ya, por último, la última viñeta, entonces, creo que esto ya lo dije, ¿no? Generación de conceptos prácticos para la solución de problemas públicos, ¿no? Sustentados en teorías sólidas, fundamentados en casos empíricos concretos. Así es como yo resumiría el análisis de políticas públicas y el papel que desempeña dentro de la ciencia política el, esta época contemporánea del año de la tercera década del siglo XXI. Sí, con eso concluí. Muchas gracias, sí, en muchos idiomas. Muchísimas gracias, Ricardo. Em, Bien, pues nuevamente te agradezco te agradecemos por tu presentación, que espero de lugar a muchas réplicas e inquietudes. Jorge tuvo que dejarnos, así que estoy como anfitriona yo. Déjenme, te voy a poner a ti como coanfitrión, Ricardo, por si cualquier cosa pasa. A ver. Ya estás, Sí. perfecto. Ok. Sí, sí, por si cualquier cosa pasa contigo o conmigo, entonces ya Ujú. Sí. estamos bien. Bueno, Ujú. queridos, pues vamos a comenzar, vamos a abrir el foro para que comenten, quien quiera comentar, sobre lo que acaba de presentar eh, Ricardo. Em, Abrimos ahora, espérenme para ver, listo. Eh, ya estamos, entonces cualquiera que quiera comentar, nada más les suplico levantar la mano en Zoom y no en persona, porque no a todos los veo. Ya tenemos una mano. No, es mía. Me auto levanté la mano. Sí, adelante, Juan Pablo, por favor. Que es una participación de tu nombre, no sé si va a estar de Ah, acuerdo. Ah, por Con tu eso, nombre. claro, adelante tú, Y te hay tengo algo en, confianza, hazlo. sí, 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 no, y hay algo en el chat. Pero bueno, Ricardo, bueno, pues primero felicitarte. Yo celebro que tengamos este espacio porque nos vamos enterando con mayor detalle de lo que hacemos en el departamento. Y yo quiero como comentar algunas cosas, pero sobre todo pensando como en sinergias que podemos tener desde lo que haces y lo que hacen los compañeros de la línea, ¿no? De política pública y lo que hacemos en otras, ¿no?
porque lo primero que yo pensaba era cómo en la visibilización de un problema, en la construcción de la política pública, si consideramos desde el marco, como decías, de los nuevos institucionalismos, esas historias previas y esas construcciones que se hacen, pensaba en qué peso tiene de alguna manera las culturas políticas, en los contextos y los referentes culturales de un problema, ¿no? Entonces eso primero pensaba que era un gran entronque con cómo podemos dialogar los que trabajamos de sociología de la cultura y la sociología de las emociones, porque hay regímenes como emocionales que van dictando un poco los comportamientos de los actores y muchas veces definen el por qué también hacia dónde se dirigen las políticas, ¿no? Sin olvidar que casi yo pensaba que una política pública indirectamente perfila relaciones entre ciudadanía y Estado, ¿no? Genera relaciones muy codependientes a veces o genera formas como de adaptabilidad hacia los problemas y resignación o formas de reacción casi, porque lo plantea el Estado casi inmediatamente se le discute, ¿no? Entonces creo que ese tipo de temas son importantes. Ya nada más en un segundo orden. Había unos temas que me parecía que pueden ser relevantes como, ya tú dirás, como especialista, pero que desde fuera, desde donde yo lo veo, se vuelven como grandes problemas, ¿no? Cuando tú planteabas esta premisa fundacional de en la política pública, el Estado como solucionador de problemas, lo dijiste incluso, creo, incluso como provocativamente por pensar hasta qué punto también la política del Estado es generadora de esos efectos secundarios y problemas, pero más allá de eso, esta premisa fundamental, cómo se replantea en los tiempos actuales, cuando los problemas públicos frente a las lógicas neoliberales se van convirtiendo en problemas privados, en soluciones biográficas frente a problemas estructurales, ¿no? Los problemas como del agua, de cualquier cosa, y el riesgo de que ante un escenario de privatización, más bien van saliendo las salidas privadas de diferente tipo y se diluye la responsabilidad o la acción o el alcance del Estado. Entonces, frente a esa visión, a lo mejor de amplia y casi omnipresente del Estado, más bien la disminución del Estado, ¿no? Su reducción. Otro asunto era este tema del Estado, que a mí siempre me llama la atención en dos sentidos, porque tendemos muchos, sobre todo los de fuera, a verlo como un actor, bueno, colectivo, pero comunitario, cuando en realidad puede ser muy complejo y el Estado en realidad es un montón de cosas hasta contradictorias a veces, ¿no? Entonces esa parte me llamaba la atención. Y en esta parte de los enfoques participativos, como hay una lógica que tiende a llevarnos en esto, fue el Estado como si fuera algo ajeno a nosotros, ¿no? Como una realidad independiente de la sociedad que construye ese Estado. Y lo último que quería decir era cómo esta mirada, tú decías, y me gusta esa idea de que no es algo distinto de la ciencia política, sino un ángulo desde el cual vemos la acción y la construcción del Estado, porque yo pensaba que muchos de nuestros problemas necesitan como telón de fondo analizar la política de Estado en el ámbito que estamos investigando, aunque lo hagamos desde donde lo hagamos, así sea grupos religiosos, problemas de instituciones de salud o problemas educativos, como que siento que esa mirada de fondo nos hace falta como una parte, como una especie de cultura de análisis social. Tener siempre como telón de fondo las políticas sociales que permean las prácticas que estudiamos, independientemente de que no seamos especialistas en política pública. Y en ese sentido, en términos de los problemas de poder o de la legitimidad incluso de las acciones estatales, creo que hay muchas conexiones con muchos temas que nosotros trabajamos y creo que por ahí podríamos ir como pensando en las formas en que confluimos para ayudarles a los estudiantes o para apoyarnos, aunque sea a nivel de consulta, hoy estoy trabajando este tema en términos de política pública, cómo o qué referentes debería tener para mi problema, ¿no? Creo que nos ayuda mucho lo que, bueno, pues Oscar, tú, Grisel, trabaja, ¿no? Creo que necesitamos mucho diálogo ahí. Y bueno, pues eso, muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Ricardo, yo aprovecho, tengo una pregunta también, un poco en el sentido de lo que plantea Juan Pablo, pero tiene más que ver con esta noción, digamos que originaria del institucionalismo histórico, en donde el objetivo fundamental del Estado, no su objetivo, sino su razón de ser, es la solución de problemas, que es muy bonita, pero yo pensaba, ¿qué pasa cuando
a pesar de esta idea, nos encontramos con fenómenos que nos plantean el ejercicio del poder como otra cosa. No sé, yo pensaba en las definiciones de Foucault o de Hannah Arendt, en donde la posibilidad de acción en conjunto puede engendrar múltiples tipos de relaciones y en donde la eficacia no es una de ellas. Es decir, esto me parece está un paso antes que esta definición del institucionalismo histórico y a la postre puede generar muchos problemas porque cuando la razón de ser del Estado no es la solución de problemas, sino la eh, proliferación o la manutención de ciertas estructuras relacionales entre individuos y entre sujetos en general, lo que tenemos es otra cosa que escapa a las posibilidades que el propio institucionalismo nos está brindando. Entonces, ¿se dice algo sobre esto? ¿Qué pasa? Yo entiendo que o sea, a lo mejor es mucho más abstracto y poco útil, pero, pero no sé, me gustaría saber tu opinión al respecto. Tenemos a Elena también que quiere hacer una pregunta. ¿Te parece si vamos de tres en tres para que puedas responder? Perfecto, sí, sí. Dale, gracias. Elena, adelante. Hola, buenas tardes, muchas felicidades por la exposición. Yo quisiera preguntar, porque me surgió la duda, ¿en qué etapa de las políticas públicas se encontraría la aprobación de una política pública? Sí, Gracias, Elena. gracias. ¿Ya? Ya. Oye, muchísimas gracias por las tres preguntas y comentarios. Primero, comenzaría por lo que comentó Juan Pablo, esto de la cultura y las emociones, es un tema muy importante. Hay enfoques de políticas públicas que toman muy en cuenta las relaciones, las prácticas culturales como una variable o conjunto de variables que moldean las instituciones, el desarrollo de las instituciones y de la política pública. Em, la cultura está en todas partes, ¿no? Cuando hablé de instituciones formales e informales. La cultura se incorpora como parte de esas instituciones informales, ¿sí? Que moldean la acción pública. Cuando las instituciones formales son débiles, las instituciones informales adquieren un mayor peso, ¿sí? La sociedad de alguna forma se tiene que estructurar, ¿sí? El Estado de alguna forma estructura la sociedad. Si las instituciones formales son las instituciones sancionadas por el Estado, ¿no? Las leyes. Em, Cuando las instituciones formales son débiles, las informales adquieren protagonismo, ¿no? Las instituciones informales. Eso sería importante em, para comprender la influencia de las prácticas culturales. Las instituciones informales pues provienen de las prácticas culturales, ¿no? Em, entonces, eso iría sobre la cultura, pero yo creo que Juan Pablo mencionaba también el tema de las emociones y que creo que aquí hay un área de oportunidad para colaborar, como inclusive ya lo hemos comentado. Solo que las emociones también creo que tendrían que ver mucho con la agencia de los individuos, ¿sí? Y cómo los individuos interpretan su realidad. Por ejemplo, individuos que reciben los beneficios de una política pública, qué emociones generan con respecto al Estado a partir de esas prestaciones que reciben, ¿sí? Creo que eso se ha venido investigando. Hay gente que ha investigado cuáles son las emociones precisamente de eso. Oye, mujeres que reciben tanto dinero de una transferencia económica, ¿no? Bueno. ¿Qué emociones desarrollan en su relación con el gobierno y con el Estado, ¿no?
Es un campo que se ha explorado dentro de la política pública, las emociones de los usuarios de la política pública, de los beneficiarios, pero también de los mismos políticos y los formuladores de la política pública, ¿no? Entonces, por ahí creo que es una variable muy importante. Ahorita diré algo más sobre la cultura. Em, sí, claro, las relaciones, las emociones que genera el individuo hacia el Estado. Em, Hablabas, Juan Pablo, del Estado. Yo hablaba del Estado como solucionador de problemas, pero ¿qué pasa cuando el Estado recorta su tamaño por esta lógica neoliberal? Bueno, y eso creo que tiene que ver también un poco con lo que comenta Marisol. El Estado nunca actúa solo, nunca, 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 ¿no? Siempre hay, yo así lo veo y así lo plasmo en algunos textos que he publicado y en este libro que preparé también pongo énfasis en eso. Hay tres esferas, la estatal, la mercantil y la social, Estado, mercado y sociedad, ¿sí? La política pública, la acción del Estado siempre está influenciada por lo que ocurre en las tres esferas, ¿sí? Con mayor peso en alguna que otra, ¿sí? Pero Estado, mercado y sociedad. Estado, mercado y están constantes. Y cada una de esas esferas está estructurada por instituciones formales e informales, por instituciones aprobadas por el Estado y por prácticas culturales. Los dos tipos de instituciones, ¿sí? Actuando dentro de cada esfera. La esfera del Estado, la esfera del mercado y la esfera de la sociedad. Siempre están presentes, ¿sí? Lo que hay que investigar es qué tiene mayor peso. ¿Qué tiene mayor peso? Esas tres esferas siempre han existido. Obviamente una lógica neoliberal le pone mayor peso al mercado. Lo que quiere es delegarle más responsabilidades sobre la distribución y producción de bienes y servicios al mercado. ¿Sí? Y que el Estado haga menos. La inacción del Estado hay que entenderla, hay que estudiarla, ¿sí? Constituye parte del análisis de políticas públicas. El análisis de políticas públicas involucra la acción como la inacción. Si el Estado decide no actuar y delegarle una responsabilidad al mercado, eso hay que investigarlo. Ese es un tema muy importante para el análisis de políticas públicas. Entender la inacción del Estado, ¿no? Entonces, no sé, Juan Pablo, si por ahí venía un poco lo que comentabas. Este, también la complejidad del Estado. Eh, Miren, yo hablo de la omnipresencia del Estado. Esto no quiere decir que yo sea un estatista y que crea que el Estado debe hacer todo y que crea que sea marxista, leninista o estatista, lo que sea. No, no. Pero queramos o no, el Estado está en todas partes. Las políticas públicas estructuran toda nuestra realidad. Si tenemos internet ahorita es porque una política pública permite que tengamos internet, ¿sí? Si hay luz en nuestras casas o aquí en la oficina es porque hay políticas públicas que permiten que llegue la luz. Eso es lo que hay que investigar, lo que hay que entender, ¿sí? ¿Por qué llega el internet aquí? Podemos compararnos con países donde el internet no es bueno. Bueno, pues allá eso es el objetivo del análisis, ¿sí? ¿Por qué tenemos internet o por qué no tenemos, por qué hay buen internet o por qué hay mal internet? En fin, es solo un ejemplo. El punto aquí es que la política pública está en todas partes, el Estado está en todas partes, ¿sí? Cualquier tema que investiguemos, así sea el tema más que tenga que la gente diga, no, esto tiene que ver con la comunidad tal y aquí no actúa el Estado. Bueno, el que no actúa el Estado para un problema, eso quiere decir que el Estado está influyendo sobre esa acción, sobre ese resultado social, económico y político. El Estado es omnipresente, querámoslo o no, ¿no? El Estado tiene el don de la ubicuidad, ¿sí? Entonces, bueno, eso creo que es algo de lo que comentaba Juan Pablo. Sobre lo que comentaba Marisol del institucionalismo, bueno, no es precisamente el institucionalismo el que habla de la solución de problemas, ¿eh? Es el análisis de políticas públicas. El institucionalismo en realidad es algo que viene de fuera. El institucionalismo histórico viene de la sociología histórica, viene de Ted Scott, Poleyes quizás es la primera, ¿sí? El libro este de las revoluciones de ¿qué? Francia, China y Rusia,
¿sí? Ujú. Ahí están, ahí y en un par de libros más están los orígenes de lo que hoy llamamos institucionalismo histórico. Vienen de la sociología histórica, del estudio de las dependencias de trayectoria, en inglés las path dependencies, ¿sí? Bueno, sí, entonces de ahí viene el institucionalismo histórico, no habla no nos va a decir que el Estado es un solucionador de problemas. Eso nos dice la filosofía pragmática. Eso nos dice John Dewey, Laswell y muchos otros que han venido después. Y así se ve al Estado, entonces, ¿sí? El Estado, eso no quiere decir eso primero no quiere decir que el Estado siempre actúe para solucionar los problemas. Al contrario, la mayoría de las veces no soluciona nada, ¿sí? La mayoría de las veces genera más problemas. No sé de la mayoría, pues, pero muchas veces genera más problemas de los que intenta solucionar. Sí, no quiere decir eso, pero hay que entender eso. ¿Por qué tiene éxito o por qué fracasa en solucionar problemas? ¿Sí? Sin duda, el Estado estructura la realidad política más allá de si soluciona o no problemas, ¿no? Estructura las relaciones sociales, ¿no? El Estado es la autoridad que elige una sociedad y hasta donde sabemos, el Estado siempre ha existido, ¿sí? Quizás ahí hay algunos estudios que digan, no, en realidad es porque nos fuimos, porque se fueron a investigar las tribus en el Pacífico Sur y allí alguien encontró una comunidad donde no hay Estado. Bueno, pues no sé, pues habrá que ver por qué. Pero todos los registros que tenemos de la historia es que siempre ha habido un Estado, siempre ha habido una autoridad, ¿sí? Lo que hace el análisis de políticas públicas es resaltar el papel del Estado como solucionador de problemas, ¿sí? Inclusive la estructuración de relaciones sociales de manera armónica, es decir, la generación, la promoción de la armonía en las relaciones sociales, esa forma de estructurar las relaciones sociales, ¿sí? Está atendiendo un problema, está atendiendo un asunto, ¿sí? Las instituciones lo que hacen es permitir el intercambio, los intercambios entre individuos, intercambios de todo tipo, comerciales, sociales, ¿sí? Esas instituciones pueden ser formales o informales. Informales, pues también pueden generar armonía. Son formales cuando se cree que el Estado tiene que intervenir para atender esa relación. Por ejemplo, el vecino que es muy ruidoso, ¿sí? Pues está teniendo una relación conflictiva conmigo, ¿sí? Pues ante ahí hay un problema, ¿sí? Puede ser una relación privada, sin duda. Inicialmente es una relación privada, pues estamos dentro de mi edificio, ¿sí? Pero si la cosa se pone muy ruda y el tipo no para de hacer ruido, ¿sí? El Estado interviene, ¿sí? Y hay una ley de condóminos que hasta dice que los decibeles que tanto. Eso es el Estado actuando para estructurar relaciones sociales, ¿no? Y para tratar de atender un problema. No sé sí, o sea, no. Es una forma, es un enfoque particular. Sí, no hay otros, pero así se ve el Estado, ¿no? Eso es lo que debe hacer. Es el fin principal del Estado, ¿no? Ayudar a construir esas relaciones más igualitarias, armónicas, y seguras entre individuos y entre grupos, ¿no? Sobre lo que comentaba, ay, no me acuerdo quién fue. Elena, lo que comentaba Elena, sí. Sobre la etapa de la aprobación es la formulación, Elena. Es una actividad dentro de la etapa del ciclo de las políticas públicas. La aprobación se considera que forma parte de la formulación del diseño, ¿sí? Es ahí donde comienza, de hecho es una parte muy importante, pues es cuando se sanciona la acción del Estado. ¿Sí? Muchas gracias, Ricardo. Tenemos una Gracias. pregunta en el chat que hace Saúl Hernández. Dice, ¿podemos hablar de una crisis de políticas públicas en entornos de regímenes hegemónicos, verbigracia populistas? Y luego tenemos las manos levantadas de Oscar Castro y de Leonel Dorantes. Si quieres, entonces vamos con Oscar, Leonel y ya después vuelves a.
Eh, Hola, Ricardo. Felicidades por ese recuento que estás haciendo como aportación al estudio de las políticas públicas y de trasladarlo pues a un texto que puede ser de uso en México y en Latinoamérica. Me surgen de tu exposición dos preguntas, o en realidad es una pregunta para dos situaciones distintas, ¿no? A propósito de esto que dice, de si has encontrado en la literatura eh, cómo abordar estos problemas emergentes nuevos de ahora que pueden no tener un antecedente institucional de Mm. regulación. Pienso, por ejemplo, en toda la emergencia de lo tecnológico y de problemas que en realidad son más de omnipresentes por parte del mercado que del Estado, que van surgiendo ahí en las relaciones sociales y que no están regulados, que no han estado tratados y que siempre tanto la legislación como las políticas van 3 décadas en la saga de esos avances y de esos problemas nuevos que van surgiendo. Entonces, el que se aborde con lo institucionalmente dado anteriormente, pues hace que sea muy anacrónico el análisis de la política pública y también el diseño, implementación y evaluación de una política para un problema emergente nuevo. Pienso en eso y luego pienso por otro lado en el otro extremo, en problemas, por ejemplo, fuertes latinoamericanos, en donde el Estado está rebasado y donde la política pública implementada ha fracasado una y otra vez, y también va dejando el problema público como en herencia y hacia adelante, ¿no? eh, Pienso en los problemas del narcotráfico, de las desapariciones, por ejemplo, esta idea de, de que pasan muchos años para crear una política pública para encontrar a los desaparecidos y ya hay mucha interacción con los familiares y hay una creación de leyes, hay una creación de fiscalías, hay una creación, pero hay una ineficacia tal que las hace tan anacrónicas y luego surgen estos fenómenos que socialmente son paradójicos, en donde el Estado para poder parchar tantito, luego le da un estatus a las personas buscadoras, por ejemplo, ¿no? A las madres buscadoras. Da un estatus porque si buscan y desentierran cuerpos, pues es un delito, ¿no? Mm. Y entonces les otorga un estatus y luego vemos estos fenómenos en donde el diputado va y le da palas a las madres buscadoras. O sea, son una caricatura de una paradoja en donde la obligación del Estado se desplaza por ineficacia hacia la sociedad civil y se le otorga institucionalidad a la sociedad civil para una cosa que tiene que hacer el Estado. Estos fenómenos, bueno, este es un ejemplo como muy gráfico, Ujú. pero son muy característicos de los regímenes neoliberales en nuestros países en América Latina, donde en muchos casos el Estado está rebasado de la solución de los problemas públicos y ni aún así el institucionalismo existente anterior para el diseño, implementación y evaluación de la política ha servido de nada. Entonces, mi pregunta es si has encontrado en la literatura estos dos polos que yo creo que son muy actuales y van a ser muy de futuro, dado los cambios que empieza a haber en el mundo y la conflictividad que empieza a haber en el mundo. Gracias, Oscar. Adelante, Leonel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me movió bastante la última pregunta. Yo vengo del área de las ciencias sociales, pero también tengo formación en salud pública y es justamente donde trabajo. Y me cuelo un poco, quizás, antes de lanzarme la pregunta por la que alcé la mano, a esta pregunta que lanzaron antes de mi participación, porque justamente hay un debate en la salud pública con respecto a la atención a problemáticas de salud y dónde está
está la línea entre que las comunidades pueden ser responsables de su salud y también tomar control sobre su salud, que llega a ser uno de los grandes paradigmas de la salud pública, pero también está la parte de cuando es una inacción por parte del Estado, ¿no? Cuando, es ahí como a donde me uno a la pregunta anterior. Y por otro lado, también preguntar si en esta revisión que hubo, que estás realizando, si llegaste a encontrar cuál sería el aporte para el análisis de políticas públicas que puede dar la ciencia de implementación, que me parece que, que se encuentra mucho más consolidado en el área de las ciencias de la salud, justamente antes de la implementación, realizar procesos de investigación que permitan rediseñar, reformular programas, acciones, estrategias, pues pensando justamente en lo conecté mucho con esta idea que planteabas, que exponías sobre la burocracia a nivel de calle, ¿no? De justamente hablar con las personas que van a estar encargadas del personal operativo de llevar a cabo estos programas y consultarles con diversas metodologías si sí creen que eso va a funcionar, si eso es factible, si eso es viable, si hay disposición. Eh, y tomando en cuenta todas estas experiencias y también de la población objetivo de esos programas, especialmente de salud, por eso es que ahí es donde me concentro, pues formulan y transforman los programas. O sea, si hay cabida en la atención a otras problemáticas, otras políticas de fuera de las ciencias de la salud para la ciencia de implementación. Muchas gracias. Gracias, Leonel. Vas, Ricardo. Gracias, muchas gracias. Sobre la primera pregunta, si hay una crisis de política pública con los populismos, más que una crisis de política pública, yo diría que hay una crisis institucional. ¿Pero qué quiere decir que hay una crisis institucional? Hay una crisis de las reglas. Y eso me parece que es lo más preocupante de los populismos. Populismo es antónimo, es lo opuesto del respeto a las reglas. ¿Sí? Los populistas precisamente lo que no quieren son reglas. Y esto según la teoría populista, no, ni siquiera es una crítica, estoy casi citando a Laclau. Las reglas se interponen entre el líder y su pueblo. Entonces, lo que el líder necesita es una relación flexible, inmediata, directa con su pueblo. Entonces, no debe haber reglas, tampoco organizaciones. No mencioné esta diferencia entre institución y organización, que es normal que muchas veces se tienden a confundir, pero en realidad creo que para la ciencia política es importante diferenciarlos, ¿no? Instituciones son las reglas, organizaciones son las personas que ejecutan esas reglas, ¿no? Con base en ciertas reglas. Entonces, institución y organización son cosas diferentes. Para los populismos, los dos les estorban, tanto las organizaciones como las instituciones. Creo que sí, creo que hay una grave crisis de instituciones y lo vimos aquí en México, creo que lo seguimos viendo en México. Y ahora estaba viendo que en el Senado les valió gorro y sacaron a los candidatos para los jueces de tómbola, ¿verdad? Qué bárbaro. Y en otros países, en Estados Unidos, el actual, como el anterior presidente, hacen lo que quieren, ¿sí? Rompen las reglas. El populismo se va contra las reglas, ¿sí? Eso es lo que hacen los populismos, ¿no? Y eso puede no tener efectos en el corto plazo, pero eventualmente, con el paso del tiempo, puede llegar a tener efectos dramáticos, catastróficos. Minar, ¿cómo se dicen? Esa afectación a la regla, ese deterioro institucional, ¿sí? A lo mejor no lo vemos hoy o no lo vemos mañana, pero esto va a tener serias consecuencias en algunos años. Por eso a mí el populismo me parece un riesgo muy grande que enfrentan muchas sociedades. Y lo abordo ahí en el texto que preparé, también incorporo el tema del populismo y por ahí hay un artículo reciente de un colega aquí en México en donde analiza el populismo en el marco del ciclo de las políticas públicas y cómo el populismo afecta
lo que sucede en cada una de las etapas de las políticas públicas, ¿no? Entonces, creo que es un tema importante y se debe tomar en cuenta cuando se analizan políticas públicas hoy, en el contexto actual. Lo que comentaba Oscar sobre los problemas sin antecedentes, la regulación de nuevos fenómenos, sin duda está pasando mucho, ¿no? Por ejemplo, regulación de Internet, apenas se están diseñando las políticas públicas. Conozco a alguien que estaba haciendo un doctorado precisamente sobre regulación de políticas, pero sí, políticas de redes sociales, regulación de redes sociales, ya no me acuerdo, porque parece ser que la Unión Europea es la primera que ha regulado muchas de estas cuestiones, ¿sí? Entonces, esta amiga y colega estaba haciendo el doctorado precisamente sobre cómo se estaba regulando eso desde la Unión Europea, es decir, cómo se estaba generando la política pública desde la Unión Europea, ¿sí? Em, es complicado lograr que el Estado comience a hacer algo sobre un tema nuevo, innovador, ¿sí? Muchas veces es la movilización social la importante, ¿no? Para llamar la atención del Estado hacia ciertos problemas nuevos, ¿no? Ciertos fenómenos nuevos, ni siquiera llamémosle problemas, siempre ciertos fenómenos nuevos que requieren de su intervención. Pero más allá de la movilización social, la academia también es importante, por cierto, para llamar la atención a estos nuevos problemas. Pero más allá de eso, todo este marco del aprendizaje, ¿sí? Los estudios sobre el aprendizaje dentro del Estado, el aprendizaje de políticas públicas, pero en realidad es el aprendizaje dentro de las estructuras del Estado. ¿Cómo se da el aprendizaje? ¿Bajo qué condiciones puede desarrollarse un aprendizaje positivo? Que logre entender estos nuevos fenómenos, las causas de los problemas que puede estar produciendo estos nuevos fenómenos y qué es lo que tiene que hacer el Estado para intervenir y atender estos nuevos fenómenos. El aprendizaje es clave, creo. Hoy en el 2024, sin aprendizajes no puede haber buenas políticas públicas. Y ahí hay todo un marco también es muy nuevo, esta literatura comienza en el 2000, primer artículo que yo vi que hablaba de aprendizaje de políticas públicas, publicado por estos autores que cito ahí en la lámina, es de 2016, ¿sí? Y han empezado a publicarse libros, artículos de gente que se está metiendo en el tema, ¿no? Te digo, mucho viene de la psicología, por lo menos parte de estos conceptos vienen de la psicología y ver pues, cómo los individuos aprenden, cómo hacemos que los individuos reaccionen ante un nuevo fenómeno. Los individuos, en este caso, los actores políticos, ¿sí? Eso en cuanto a fenómenos nuevos. En cuanto a problemas que rebasan al Estado, pero hay que entender por qué los rebasan. Creo que, creo que es posible encontrar una explicación para cualquier fenómeno. Sí, por lo menos en eso cree el análisis de políticas públicas. Por eso se conduce el análisis. ¿Sí? Si la política de seguridad está fallando, ¿por qué? Eso es lo que tenemos que preguntar. Hay fenómenos muy complejos que en la literatura se llaman wicked problems, ¿no? Que es algo así como problemas traviesos, problemas que por sus dimensiones, su complejidad, se convierten muy difíciles de entender, ¿no? De analizar. Por eso el marco del ciclo de las políticas públicas es útil, ¿sí? Si hablamos de la política de seguridad, ¿qué está fallando? Puede ser que lo que esté fallando, y esa es una hipótesis, sea la implementación, ¿sí? La implementación tiene que ver con las acciones de los policías, ¿sí? Hay municipios en Zacatecas que no tienen policía, ¿sí? Y los policías que tenían antes pues ganaban 3,000 pesos. Es un ejemplo muy simple, muy sencillo, pero hay cuestiones más, más de fondo. Pero hay que analizar el caso concreto, ¿no? Este caso concreto de estas mamás buscadoras que están buscando, este caso, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es lo que está fallando aquí? ¿Sí? Creo que eso es, por ahí puede ir, si es que hay un curso de acción que se pueda recomendar, creo que por ahí va la cosa, ¿no? Aplicando teorías de políticas públicas, creo que podemos tratar de entender las causas. Todo es explicable, ¿no? Todo puede ser explicable, creo. Cualquier fenómeno puede ser explicable. Sobre la medida en la que el Estado delega acciones a los actores sociales, es una reacción del Estado, esa es la inacción. Por eso la política pública también incluye la inacción, ¿sí?
ese es el Estado no actuando, pues también hay que entender por qué no está actuando el Estado, ¿sí? Ese actor que tomó esa decisión, qué estaba pensando? ¿Sí? Posiblemente estaba pensando lavarse las manos. O sea, hay una falla, ¿sí? En cómo está actuando esa persona. Este, pero sí, sin duda, entonces mi respuesta igual sería lo mismo. Pues hay que tratar de entender, ¿no? Las causas de las decisiones de estos actores políticos. Y luego sobre la tercera pregunta sobre la investigación para nuevos problemas o problemas de salud, creo que se mencionaban. Este, miren, eso es parte de igual, regreso al tema del aprendizaje, de los aprendizajes que se tienen que generar y aprovechar para construir, desarrollar una mejor política pública. Sí, la investigación es parte, puede ser parte de la construcción de agenda y de la formulación. Ahí está la investigación. ¿Sí? Cuando se formule un programa de salud, pues se tiene que investigar. ¿Sí? ¿Cuáles son las causas del problema que se trata de atender y cómo se puede atender ese problema, las causas de ese problema? Y también, también se mencionaba lo importante de los burócratas de nivel de calle para generar aprendizaje, ¿sí? En el tema de la salud, los burócratas de nivel de calle, los funcionarios de primera línea, se vuelven actores esenciales. ¿No? Durante la pandemia ellos estaban en la trinchera, son quienes están en la trinchera de la política pública. Los funcionarios de primera línea están en la trinchera de las batallas que puede dar el Estado por la solución de los problemas públicos. ¿Sí? Es la infantería. ¿Sí? Pues son ellos quienes conocen dónde están las fallas, qué es lo que está faltando. La investigación tiene que basarse en buena medida en el conocimiento que adquieren que han acumulado estos actores, ¿no? Estos funcionarios de primera línea. Hablo de aprendizajes, quizás no he mencionado el tema del conocimiento. En realidad, antes de aprendizaje hay que generar conocimiento. Solo de lo que hablaba también, lo que trata mucho John Dewey, el conocimiento situado, ¿sí? Toda acción pública tiene que basarse en el conocimiento ya existente, conocimiento situado. Cuando hablamos de los problemas públicos, conocimiento de las personas afectadas por los problemas y de los funcionarios directamente encargados de atender esa problema, ¿no? Así es donde ahí puede haber conocimiento muy valioso que muchas veces creo que ni siquiera se alcanza a percibir que existe. Gracias, Ricardo. Ya estamos muy cerca de la hora, entonces Sí. tengo a Jacotsin y luego a Juan Pablo. Eh, Perdón por la espera. Adelante. Hola a todas y a todos. No, yo me quiero sumar a las felicitaciones de Oscar. Creo que una hora sí es súper necesaria para todas y todos, ¿no? Un poco reflexionando sobre los trabajos que estamos haciendo en un par de pronaces en los que estoy participando. Y ven que los pronaces van hacia este tema de incidencia, ¿no? Y pensaba, por ejemplo, y las colegas colocaban los problemas actuales. Y, por ejemplo, uno de los pronace, junto con un conjunto de colegas de CIESAS y de la Universidad de Guerrero, estamos documentando el racismo del Estado, ¿no? El racismo del Estado hacia mujeres indígenas y afro en la montaña de Guerrero. Hicimos varios diagnósticos con varias organizaciones justo dirigidos hacia el tema del reconocimiento de los derechos de las mujeres indígenas y afros. Y nos dimos cuenta, uno, que ni siquiera hay datos desagregados, o sea, ni siquiera hay datos para empezar, ¿no? O sea, hay datos en pueblos indígenas, pero datos muy generales en temas de mujeres indígenas y no hay datos sobre mujeres afro, ¿no? Ni desagregados, ni agregados, ni nada, ¿no? Entonces, efectivamente, el Estado, por ejemplo, en temas de pueblos indígenas, en temas de tierra, agrarios, dejaron de documentar la etnia en los años 80. Entonces hicimos una solicitud de información y la respuesta fue por temas de financiamiento, ¿no? Entonces,
un poco pensando en esto que propones, ¿no? La no acción del Estado. Me preguntaba, ¿es no acción del Estado o es una acción del Estado que tiene una lógica estructural que permea ciertas problemáticas, como son estas dos problemáticas específicas de mujeres racializadas? Y una de las cosas que nosotros poníamos sobre la mesa, sobre todo en esta moda de reconocer la interculturalidad, y ya instituciones, normas, políticas públicas hablan de la interculturalidad, es no se puede reconocer la interculturalidad sin un enfoque antirracista, ¿no? Entonces, esa era como, o sea, ¿qué pasa cuando hay lógicas estructurales, sistemáticas, históricas, que no son nuevas, no son problemáticas nuevas como las que marca Oscar, pero, o sea, siguen existiendo? Ya estamos en 2025 y siguen permeando sobre las realidades y sobre las necesidades de las mujeres, y que además yo no sé si en esa, por eso no logro todavía definir si es acción o inacción del Estado de no reconocer el racismo, por ejemplo, ¿no? O los temas de género em, de estas poblaciones, porque también hay un reconocimiento de los derechos de género de las mujeres mestizas, blancas, pero no de determinados grupos étnicos, ¿no? Y, y qué bueno que mencionaste el tema de la academia, porque justo en esto que tú mencionas de la sociedad civil hay diferentes grupos, ¿no? Y uno es el académico. Y los diagnósticos nos permiten ir poniendo los puntos sobre la mesa de qué es lo que falta en la política pública, con muchas limitaciones, porque en otro proyecto que estamos trabajando en agua en Tlaxcala no tenía ningún tipo de datos sobre la contaminación de agua en el río Toyac, y cuando los académicos y académicas pusieron los datos, dijeron, esos no son dato oficial, no lo podemos incorporar en la política pública, ¿no? Entonces también hay algunos sesgos de la información, ¿no? Y de estas diferentes etapas en la creación de la política pública. Entonces, más bien, no sé si son preguntas, pero quizá reflexiones, y también vuelvo a lo que decía de los diálogos entre las y los colegas que pertenecemos a nuestro departamento. Gracias, Jacotsin. Adelante, Juan Pablo. Bueno, no, no es una participación mía, es porque la estudiante Stephanie Maya desde el Facebook estaba queriendo poner una pregunta y me pidió que yo la escribiera en el chat, pero si quieren, no sé si la quieras leer o Sí, yo la viene, viene. leo. Ajá, bueno, de parte de Fanny, para Ricardo, ¿qué parte o partes del proceso de las políticas públicas ha sido menos estudiada de acuerdo con su revisión de la literatura? De modo que pueda compartirnos algunos huecos analíticos que pudieran irse llenando con investigación o desde otros proyectos. ¿Sí? Contesto. Que comenta Chacotkin, muy relevante. Sí, o sea, algo que no mencioné del institucionalismo histórico, y creo que hay un valor importante, es que se asume que la norma es la continuidad, ¿sí? La inercia institucional le da forma a la acción del Estado, en parte porque todo viene del pasado, todo viene de la historia, pero eso quiere decir que las cosas tienden a permanecer a lo largo de cierta trayectoria. Es decir, los cambios son difíciles, eso dice el institucionalismo histórico. Los cambios siempre son difíciles. Siempre lo que podemos esperar es la continuidad. Cualquier actor involucrado en participar en la esfera pública, creo que tendría que estar consciente de eso, ¿no? Desde el Estado o desde la sociedad civil hay que estar conscientes de eso. Aquí siempre va a haber inercia. ¿Sí? La continuidad es lo esperable. Eso no quiere decir que no pueda haber cambios. Em, y muchas veces la continuidad es a la inacción, ¿sí? Em,
el Estado es un conjunto de organizaciones que no les gusta hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Como que les gusta seguir haciendo lo que ya estaban haciendo. Y esto es independientemente de los cambios de gobierno, ¿no? El Estado está ahí, el Estado es permanente, ¿no? Em, entonces la pregunta es cómo generar el cambio, ¿sí? Cuando se quiere participar en promover la atención a un nuevo problema o una nueva concepción de los problemas públicos, como este caso que menciona Jacobson. Por ahí hay literatura que tiene que ver con la participación de la sociedad civil, incluyendo la academia, desde la construcción de agenda, desde la conceptualización de los problemas y de las causas de los problemas. Mencioné un modelo de construcción de agenda que es de un tipo que se llamaba John Kingdon, ¿sí? John Kingdon habla de los emprendedores de política pública o los promotores de política pública. Para John Kingdon, y él desarrolló su modelo después de estudiar la política de salud y de política de transportes en Estados Unidos. O sea, por décadas estuvo estudiando esos campos de la política pública en Estados Unidos y llegaba siempre a la misma conclusión. Llegó siempre a la misma conclusión. Eso plasmó en los libros. Hay un libro particular que fue muy importante que el publicó. Dice, siempre hay estos actores. El origen de la política pública, de las ideas, tienen un actor con nombre y apellido. Esta persona es la que actuó para promover una nueva interpretación de los problemas públicos. Esa es la tarea entonces de las personas que quieren participar en el desarrollo de la política pública desde la interpretación de los problemas, ¿sí? Luego se inventa un estudio muy complejo y dice quiénes son, cómo actúan cuando se abren las ventanas de oportunidad. Un buen emprendedor de política pública, un buen promotor de ideas, como que está esperando la ventana de oportunidad, ¿sí? Es un oportunista en ese sentido, ¿sí? Y cuando se abre la ventana de oportunidad, estas personas tienen la motivación para actuar. Muchas veces son académicos, porque el académico se casa con un tema, ¿no? Y dice, este tema lo voy a promover. Lo importante para romper con la inacción del Estado, entonces, sería actuar cuando se abre la ventana de oportunidad, ¿no? Por ahí dice, da otras características de los emprendedores exitosos. Dice, son personas que construyen técnicamente muy bien sus ideas. No quiere decir que con eso vayan a ser exitosos, pero con eso aumenta su probabilidad de éxito, ¿sí? Eso es en Estados Unidos, pero en México también hay ejemplos en donde desde la sociedad civil surgieron emprendedores de política pública que lograron cambiar el rumbo de una acción pública. Y yo en mis clases, no creo que haya aquí nadie que haya estado en mis clases, pero en mis clases vemos el caso del impuesto a los refrescos, aquí en la Ibero, mi clase de análisis de políticas públicas. El impuesto a los refrescos se introdujo aquí en México en 2014, en el gobierno de Peña Nieto, ¿sí? Y lo analizamos como un caso de éxito, porque vino desde la sociedad civil. Eran personas que habían estado por años promoviendo esta medida para desincentivar el consumo de los refrescos y combatir las pandemias de epidemia de obesidad y de diabetes que afectan a este país, ¿sí? Entonces es gente identificada ahí con nombre y apellido. De hecho, utilizo un texto que es un artículo del periódico The Guardian, del periódico británico, donde narra, un texto muy largo, narra toda la historia del impuesto a los refrescos en México. Entonces, hay casos exitosos en donde ha sido posible en este país generar el cambio. Y de eso la teoría da por lo menos ciertas ideas de cómo generar el cambio es posible. Pues ideas como las que comenté y muchas otras, muchas otras ideas sobre el cambio, muchos otros conceptos sobre el cambio en políticas públicas, pero se pueden encontrar ahí en la literatura. Y por último, ¿qué etapa es la menos estudiada? La implementación. La implementación es la menos estudiada. No solo la menos estudiada, es a la que nadie le presta, bueno, no sé, pero luego no se le presta atención. No solo en la academia, en la práctica política. Los políticos no quieren hablar de implementación. Los políticos les encanta hablar en todo caso de lo que se formula. Por ejemplo, anuncian la aprobación de una legislación como un caso de éxito, ¿sí? Ya se aprobó la nueva ley, como comentaba Oscar, ya se aprobó la nueva ley
de mamás buscadoras en el estado de Sonora. Ya se aprobó. Ya va el gobernador, ¿verdad? Y va al Congreso del Estado y le aplauden al gobernador y dice, mira, que nada más, ven, qué exitosos somos, aquí sí estamos atendiendo el problema, ¿sí? Lo logramos, ¿sí? No, pues eso no quiere decir nada, ¿sí? Nada quiere decir hasta que se implementa, ¿sí? Entonces, Stephanie, es la implementación. La implementación primero desde la práctica política es a la que menos atención se le presta, ¿sí? A la gente no le gusta hablar de implementación. Una vez escuché a Sheinbaum decir, cuando eras gobernador aquí de la Ciudad de México, había un problema con el pago de pensiones. Pues no le estaba llegando el dinero a los adultos mayores de las pensiones no contributivas, ¿no? Y ella respondió, ese es un problema administrativo, es un problema, es un problema administrativo, es un problema político, no le está llegando el dinero, no les está pagando, ¿ves? Pero el resto atención a los problemas de implementación. Desde la academia también reproducimos esa falla. No se investiga la implementación como se debería investigar, en parte porque es muy difícil. Y hablando de la aplicación de diferentes tipos de métodos, la implementación solo se puede investigar a profundidad con la aplicación de métodos cualitativos, muchas veces métodos etnográficos, ¿sí? La aplicación de métodos etnográficos nos permite entender la implementación de las políticas públicas. Y no solo etnográficos, entrevistas, pero es la observación, las entrevistas, hablar con la gente, lo que nos va a permitir entender por qué falla la implementación. En la mayoría de las veces. La implementación es muy difícil de investigar porque hay que estar ahí y hay que pedir que alguien nos dé acceso al campo donde están actuando los actores estatales para ver cómo lo están implementando. Entonces, también por eso es difícil. Pero si hay un campo que requiere atención, es la implementación. Si muchas cosas fallan en México, no es por la formulación, no es por el diseño, es por la implementación. Muchas gracias, Ricardo. Pues Sí. enhorabuena, esperamos ver ese texto publicado pronto. Em, no sé si alguien más tiene alguna cosa y si no, nos despedimos. Y les recordamos, nuestro siguiente evento del seminario permanente será el tercer jueves de febrero para que todos estén, no, el último jueves de febrero, perdón, para que todos estén con sus calendarios listos. Muchas gracias.